Buenos días, mis santos hermanos. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo número 1. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Qué le parece si oramos? Señor y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites poder acercarnos hacia las Escrituras, Señor, y poder conocer tu voluntad para nuestras vidas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú seas hablándome, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda cubrir la necesidad espiritual que hay en nuestros corazones, Señor, y que una vez más ella nos edifique, nos exhorte, nos consuele. Señor, me pongo en tus manos y te doy gracias. Amén. Frente a la situación que nosotros estamos viviendo y de la cual todos conocemos, se han hecho algunos comentarios en relación a la iglesia. Comentarios que me parece demasiado fuertes, algunos de ellos. Por ejemplo, se escucha que lo que Dios está haciendo hoy en día para con la iglesia es un trato muy duro. Dios está castigando a la iglesia por los pecados que ella ha cometido. Lo que estamos viviendo hoy, dicen algunos, no es nada comparado para lo que va a venir luego. Así dicen algunos. Otros, en cambio, dicen que Dios está probando a su iglesia. Que así como Dios probó a Abraham, así también Dios la está probando hoy en día en medio de estas circunstancias. Y que Dios quiere ver qué hay dentro del corazón de su grey. Que Dios quiere purificarla y prepararla para su venida. Bien, mis santos hermanos, en esta mañana yo no pretendo hacer una encuesta y preguntarles a ustedes por cuál de estos dos comentarios se inclinan. No, esa no es la idea. Ni tampoco decirle a usted qué es lo que yo pienso referente a los comentarios que se escuchan en las redes sociales y en muchas predicaciones de algunos líderes de nuestras congregaciones. Yo más bien quiero con usted analizar lo que la Biblia dice en relación al trato que Dios tiene con sus hijos o ha tenido con su pueblo durante todo el tiempo en que el hombre ha existido acá. Es decir, cómo Dios trató con su pueblo en el Antiguo Testamento y cómo Dios ha tratado con la iglesia en el Nuevo Testamento. También ver en las Escrituras por qué Dios trata con la iglesia y ver también cuál debe de ser nuestra actitud frente al trato de Dios para con nosotros. Empecemos entonces a analizar lo que dice la Escritura, y para esto yo le pido que tenga su Biblia a la mano, porque vamos a leer muchos versículos bíblicos que van a respaldar lo que vamos a decir el día de hoy. Bueno, maneras en que Dios ha tratado a su pueblo, maneras en que Dios ha tratado a su iglesia.
Una de las maneras que nosotros encontramos en las Escrituras es que Dios ha disciplinado muchas veces con dureza a su pueblo. Abramos por favor nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, y leamos del versículo número 8 al versículo número 17. Antes de leer este pasaje, déjeme hacerle una pequeña introducción sobre lo que vamos a leer. Bueno, este texto se refiere al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. ¿Quién es el pueblo de Israel y el pueblo hebreo? Es ese mismo pueblo que Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. Dios le abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar por ahí. Y estando en el desierto, Dios le ponía una columna de nube, la cual pues lo protegía a ellos del sol, y una columna de fuego en las noches para que los protegiera del frío. Este mismo pueblo, Dios le dio de comer maná del cielo y le dio de beber agua de una roca. ¿Sí? Dios se mostró con este pueblo con muchos milagros y le hizo promesas a ellos en relación a que iban a conquistar. Ellos no iban a perder ninguna batalla porque Jehová de los ejércitos era el que estaba con ellos. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento un sinnúmero de veces cómo Dios obró en favor de este pueblo. Pero también nos dice la Biblia la manera en que este pueblo se portó para con Dios. Un pueblo muy rebelde, un pueblo muy duro. Dios le hacía muchos favores, Dios se portaba muy bien con ellos, pero este pueblo endurecía su corazón y no quería obedecer a Dios. Y cuando aparecía por ahí un ídolo, ellos se iban tras estos ídolos. Imagínese usted. Y por muchas ocasiones Dios levantó profetas, Dios levantó siervos que le dijeran a ellos, que le dijera a su pueblo el mal comportamiento que tenían y que Dios iba a castigarle a ellos si no se arrepentían. Pero este pueblo hebreo, este pueblo no quiso obedecerle. Entonces, luego de esto vamos a ver qué es lo que Dios determina hacer con el pueblo hebreo. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, del versículo 8 al versículo 17, dice lo siguiente. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras su siervo la tenía sitiada. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año 8º de su reinado. Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Y se llevó en el cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó
excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia. Asimismo, se llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país. Todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos herreros, 1,000. Todos fuertes y aptos para la guerra. También a esto el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios sacó con mano poderosa de Egipto, ahora era llevado en cautiverio a Babilonia. De ser un pueblo libre, pasaba a ser un pueblo esclavo. De tener un rey que era de su propia nación, ahora tenía un rey que no era de su nación. Yo me imagino que mientras esta gente era llevada, recordaba seguramente las veces que Dios, por medio de los profetas, se acercó a ellos y les dijo lo que iba a suceder si no se arrepentían. Vemos nosotros, mis santos hermanos, que este pueblo estaba siendo disciplinado por el Señor. Bueno, veamos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a Jonás, capítulo 1, versículo número 17. Y así como yo le hice una pequeña introducción cuando leíamos el segundo libro de Reyes, le voy a hacer ahora también una introducción sobre este versículo. Jonás era un profeta de Dios a quien Dios llamó, y llamó con llamamiento santo. Dios lo separó a Jonás para que cumpliese una obra profética. Mire usted, tuvo ese privilegio que Dios le dio y que no le daba a cualquiera el Señor. Y dentro del ministerio de Jonás, el Señor le dice a el profeta: yo quiero que tú vayas a Nínive y que tú le lleves esta palabra, que si ellos no se arrepienten, juicio traeré sobre sus vidas. Cuando recibe esta palabra Jonás, se queda pensando por un momento en cómo era el pueblo de Nínive. Y dice Jonás: el pueblo de Nínive es un pueblo muy malvado y es un pueblo que merece ser castigado por Dios. Por tanto, yo no voy a llevar esta palabra que Dios me está diciendo que le lleve a ellos. Yo no la voy a llevar. Dio media vuelta Jonás, se fue, se compró un boleto y se fue en un barco, huyendo de Nínive, huyendo de lo que Dios le había mandado hacer. Y estando en medio del mar, dice la Biblia que comienza una tempestad muy fuerte, hasta el punto que cada hombre comenzaba a clamar a su Dios, porque ellos sabían que esa tempestad sobrevenía de Dios. Y ellos comenzaron a clamar a su Dios. ¿Por qué? Porque no sabían qué habían hecho ellos, por lo cual estaban siendo castigados. Y al ver Jonás, cómo estaba la gente de asustada, Jonás dice: momento, señores, déjenme decirle algo, que lo que está pasando aquí no es por el pecado de ustedes, es por mi pecado. Porque yo, siendo profeta, decidí desobedecer a Dios. Así que, ¿qué hace Jonás?
Jonás dice, mire, para que ustedes vivan, yo me voy a tirar al mar. Y así lo hace Jonás. Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tiempo estuvo Jonás en el pez? 3 días y 3 noches. Tragado por un pez, en el vientre de un pez. Seguramente ese tiempo que estuvo Jonás allí dentro del vientre del pez, se puso a cuenta con Dios. Bueno, y eso lo dice la Biblia. Se arrepintió de su mal proceder. Jonás tuvo que ayunar 3 días. Él tuvo que vigilar 3 días. Y luego de esto dice la Biblia que el pez lo vomitó. ¿Y qué hace Jonás cuando lo vomita? Luego que él se ha arrepentido de no haber cumplido con el mandato de Dios, Jonás va a Nínive y le lleva el mensaje que Dios le había dado para ellos. Vemos nosotros que el Señor disciplinó a Jonás por no obedecer su voz. Y un último caso, nosotros lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29 y 30. La iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Mire, la iglesia de Corinto era una iglesia muy numerosa, así como muchas iglesias hoy. Era una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo y que había tenido de maestros a grandes siervos de Dios. No solamente Pablo, Pedro, Apolos habían pasado por Corinto. Era una iglesia donde los dones se manifestaban diariamente allí. Pero esta iglesia tenía un problema de conducta, porque había muchos malos comentarios, había muchas disensiones, había mucha gente que se peleaba. Dice la Biblia que muchas personas estaban viviendo en fornicación, que habían muchos afeminados, así lo dice la carta a los Corintios, y estaban dentro de la iglesia, y ellos participaban de las cosas de la iglesia, y nadie decía nada, nadie decía nada. Mire usted, y Dios, al ver esta conducta de la iglesia, Dios tiene que acercarse a ella y tiene que alarle las orejas. ¿Qué nos dice el texto sagrado? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29 y versículo número 30. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Miren, mi santo hermano, quiero dejarle claro algo, que no todo aquel que está enfermo es porque está siendo disciplinado por Dios. Pero en este caso, en la iglesia de Corinto, había muchas personas que Dios las había tocado con una enfermedad para disciplinarlos. Habían otros que se sentían muy débiles, pero más, habían otros que por su conducta no arrepentida habían muerto. Dice el texto, y muchos duermen. Dios muchas veces, al ver la conducta de sus hijos, tiene que acercarse y disciplinar. Esta es una manera en que nosotros vemos que Dios obra y trata con su pueblo, que Dios obra y trata con la iglesia. Pero no es la única manera. Veamos de qué otra manera Dios trata con su pueblo y con la iglesia.
Job capítulo 23, versículo 10 al 12 dice lo siguiente. Y le voy a presentar a Job. Job era un hombre temeroso de Dios. Mire usted, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que quería conocer a Dios, un hombre que era dadivoso, era generoso. Job era un ejemplo de un hombre fiel a Dios. Y dice la Biblia que en un momento menos esperado Dios prueba a Job. Algo que no les había dicho es que Job era muy adinerado, tenía una hacienda y tenía muchos bienes y tenía muchos siervos. Todo esto le fue quitado. Todo el ganado que él tenía murió. Todas las haciendas que él tenía, las casas que él tenía, se incendiaron. Y sus hijos murieron. Solamente él se queda con la esposa, la cual le dice a él: Job, maldice a Dios y muérete. Pero Job no hace esto. Job no hace esto. Mire usted lo que dice el capítulo 23, versículo 10 al 12. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job, siendo un hombre fiel a Dios, Dios desea probar su fidelidad, a ver cómo él actúa en medio de la angustia, de la desesperación, de la tristeza. Y dice el texto sagrado, ¿verdad?, que Dios probó a Job. Y Job lo único que hizo fue alabar el nombre de su Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, del versículo 12 y el versículo número 13, nos dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Las Escrituras nos dicen de que los creyentes, los hombres que aman a Dios, los hombres que buscan a Dios, los hombres que son temerosos de Dios, no se sorprendan cuando algo sucede. Porque detrás de todo esto hay un plan maravilloso de Dios. Y dentro de ese plan, Dios busca es purificar más la vida del creyente. Imagínese usted. Interesante. Dos maneras en que Dios trata con su pueblo, disciplinándolos y probándolos. Pero usted me preguntará a mí, ¿qué es una disciplina? ¿Por qué Dios disciplina a su pueblo? ¿Por qué Dios prueba a sus hijos? Bueno, veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 11, y vamos a darnos cuenta el motivo por qué Dios disciplina a sus hijos. Dice el texto sagrado, Hebreos capítulo 12, del 5 al 11, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Él trata como a hijos.
Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La pregunta: ¿por qué el Señor disciplina a sus hijos? ¿Por qué el Señor disciplinó al pueblo hebreo? ¿Por qué Dios disciplinó a Jonás? ¿Por qué Dios disciplinó a la iglesia de Corinto? La respuesta es muy sencilla: porque el Señor nos ama. La disciplina es una demostración del interés de Dios hacia nosotros. Así lo dice el versículo número 6. La disciplina es una señal de que nosotros somos hijos de Dios. Versículo 6 también. Y el versículo 7 nos hace partícipes de sus promesas. Dice el texto sagrado, nos trata como hijos. Todos ustedes saben de que yo tengo a un hijo pequeño. Ya mismo cumple 2 años, Gustavo. Y Gustavo está creciendo, y en la casa tenemos a un pariente de San Martín. Y lo tenemos allí porque necesitamos que Gustavo aprenda disciplina. Muchas veces tenemos que acariciarlo a Gustavo. Y cuando vemos de que esa caricia no le es suficiente, tenemos que acariciarlo un poquito más con San Martín. ¿Sí? Los que son padres saben a qué me estoy refiriendo. Pero ¿por qué nosotros le castigamos a Gustavo? ¿Acaso le castigamos porque estamos estresados? ¿Le castigamos porque estamos enojados? De ninguna manera. El enojo y el estrés no son parte de una corrección, no son parte de una disciplina. Lo que nos lleva a corregirlo a él es nuestro amor hacia él. Porque no queremos que el día de mañana él sea un niño, un adolescente, un joven a quien la gente esté señalando de niño malcriado. Mis hijos mayores escucharon muchas veces estas palabras de parte mía cuando estaban pequeños. A mí no me gustan los hijos malcriados. No me gustan. Y si yo tengo que castigarlos a ustedes frente a otras personas por una malcriadez, lo voy a hacer. ¿Pero por qué lo hice en algunas veces? Porque los amo. ¿Por qué los amo? ¿Por qué más lo hice? Porque son mis hijos. Yo no puedo esperar que el vecino, que la maestra o cualquier otra persona le castigue estando yo. ¿Sí? Porque yo soy llamado a corregirles. Porque soy su padre. Y mire usted, siendo su padre, también
le hago partícipe a él de las cosas que yo le pueda dar. Yo no solamente le voy a castigar, no solamente le voy a decir eres mi hijo, sino que también le voy a dar a él todo lo que un padre le da a su hijo. Le va a dar salud emocional, le va a dar un cuidado físico, le va a ayudar a crecer en su parte académica y en su parte espiritual. Entonces, mire usted, estimados hermanos, de la misma manera Dios es con nosotros, de la misma manera. Nosotros somos sus hijos, y cuando Dios ve que nosotros estamos yéndonos del camino, Dios tiene que templar la cuerda, pues. Y Dios tiene que decir, hey, ven acá, ¿hacia dónde te estás yendo? Pero nosotros queremos alejarnos de Él, o nos alejamos de Él, hermanos, y comenzamos a revolcarnos en el pecado y hacer un sinnúmero de cosas que a Él no le agradan. Dios templa la cuerda. ¿Por qué? Porque nos ama. Cuando nosotros estamos expuestos a la disciplina de Dios. Mire, yo creo y estoy convencido por las Escrituras y por lo que acabamos de leer hace algunos momentos en algunos textos bíblicos, que el creyente está expuesto a la disciplina de Dios cuando ha perdido el temor de Dios en su corazón. Cuando le dice a Dios, mira Dios, aquí el que manda soy yo. Señor, yo no voy a hacer tu voluntad. Yo no quiero que tu palabra me esté gobernando. Señor, yo no quiero escucharte. Yo quiero hacer mi vida conforme a mí me parezca. ¿Ah? Le damos las espaldas a Dios. Y cuando somos sus hijos, Dios nos disciplina. Mire, tomamos el ejemplo del pueblo de Israel. Y esto es muy interesante. El pueblo de Israel cumplía con ceremonias, con fiestas, guardaba el día sábado, pero no honraba al Señor con sus vidas, porque se iba tras dioses paganos. Nosotros podemos estar en la iglesia, pero a su vez podemos estar fuera de ella. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero podemos estar viviendo en pecado. Podemos estar viviendo en discordia con la gente. Podemos estar viviendo en fornicación, en adulterio. Podemos tener una vida oscura, una vida que nadie la conoce. Y muchas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? Corremos a las ceremonias religiosas. A veces tratamos de callar nuestra conciencia, participando en ciertas actividades que hace la congregación, en mandando o depositando nuestra ofrenda. Déjeme decirle algo, mi hermano amado, que a Dios no le interesa su ofrenda si su corazón no está arrepentido. Tenga esto muy claro. El creyente se aleja de la presencia de Dios, comienza a mirar lo que el mundo le ofrece: las borracheras, el alcohol, la droga, las discotecas, las fiestas, pleitos familiares. Se pelean con todo el mundo. No les interesa el temor de Dios. Han perdido toda sensibilidad de la voz de Dios en sus corazones. Una vez más les digo, entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que llamarnos la atención fuertemente.
Hemos dicho también nosotros que así como muchas veces Dios disciplina, otras veces Dios prueba a sus hijos. Y voy a leer dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Y me gusta este versículo, me gusta. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Entonces invocará él mi nombre, y yo le responderé. Diré: Él es mi pueblo. Y él dirá: el Señor es mi Dios. Para entender mejor esto, hermanos, le explico de la siguiente manera. Cuando un hijo de Dios no quiere escuchar la voz de Dios, se ha ido de la presencia de Dios como el hijo pródigo, está fuera, está en pecado. Dios tiene que llamarlo a ese hombre que está desobedeciendo su palabra, a ese hijo que está desobedeciéndole. Dios tiene que llamarle la atención, Dios tiene que traerlo. Pero cuando es probado, es algo diferente. Dios prueba a los que están dentro de su redil y los prueba para purificar sus vidas. En el libro de Apocalipsis dice: el que esté limpio, límpiese más todavía. El que sea santo, santifíquese más todavía. Dios quiere que su iglesia cada día se acerque más a Dios. Dios quiere que su iglesia cada día se prepare más para el encuentro con el Señor Jesucristo. Y por eso Dios la prueba. ¿Qué debemos de hacer nosotros, los creyentes, frente al trato de Dios? Consideremos algunos ejemplos bíblicos para encontrarle respuesta a esto. Mira, Jonás fue disciplinado. Lo vimos nosotros hace un momento. ¿Qué hizo Jonás dentro del pez? Se arrepintió. El hombre que estaba en la iglesia de Corinto, que fue sorprendido en una falta grave, en un pecado de incesto, el apóstol Pablo pide que este hombre sea separado. En la segunda carta a los Corintios vemos nosotros que este hombre se arrepiente y el apóstol Pablo pide a los líderes, pide a la congregación que reciban a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre se ha arrepentido. Hermanos amados, ¿qué debemos de hacer nosotros frente a la disciplina que Dios nos da? Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. El creyente, hermanos, que es probado. Tomamos el ejemplo de Abraham. Abraham y Lot fueron probados. Mire usted, Abraham y Lot eran hombres obedientes a Dios. Y estos hombres, cuando fueron probados, obedecieron, aceptaron y esperaron con paciencia que Dios culminara su obra en ellos. El creyente, nosotros debemos de aceptar la disciplina del Señor. Mire, quiero concluir con esto, hermanos. Yo estoy convencido de que lo que nosotros estamos viviendo
es un trato de Dios para con el mundo. Dios está tratando con el mundo entero, con todos los hombres. Dios está tratando. Dios está tratando con el hombre inconverso, con el hombre impío. Dios quiere que ese hombre alce su mirada hacia el Creador, se arrepienta de su pecado y que entienda que la única manera de salvar su alma es arrepintiéndose de su pecado, volverse a Dios. Porque este cuerpo en cualquier momento, hermanos, se acaba. Quizás no con el problema del coronavirus, no con ese problema, o quizás sí, pero en algún momento se va a exterminar este cuerpo. Y lo único seguro que el hombre tiene y que lo llevará a la eternidad, hermanos, a una eternidad buena, es arrepintiéndose de su pecado. Dios también está tratando con la iglesia. Sí, Dios está tratando con la iglesia. Y Dios quiere que la iglesia, hermanos, también volvamos nuestra mirada a Él. Mire, debemos de abandonar la fornicación. Muchos jóvenes de nuestras iglesias hoy en día viven un noviazgo marital. Yo le doy un consejo a usted, joven, sea hombre o mujer: no vive en fornicación. Si usted quiere a esa persona, cásese. Y si esa persona no quiere casarse, o si usted no quiere casarse, sepárese. Por favor, no siga viviendo así, que al Señor no le agrada. Que el Señor lo que quiere hacer en este tiempo con nosotros es tratar en nuestras vidas que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si estamos viviendo en adulterio, estamos viviendo sin estar casados. Hoy en día en el mundo se escucha: no, es que primero hay que conocerse. Yo le invito a que conozca al Señor y que conozca su voluntad. Y si usted está unido a alguien sin estar casado, hermanos, cásese. Cásese. Y si no quiere casarse, obedezca al Señor, que más vale obedecer al Señor que obedecer a los hombres. No es posible que la iglesia, que nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, en este tiempo no miremos o no aceptemos el trato que Dios nos está dando. Dios quiere que su iglesia mire una vez más hacia la cruz del Calvario y que vuelva a ese amor inicial. Hermanos amados, yo pienso que una de las cosas más dolorosas que nosotros podemos pasar, o una de las cosas más dolorosas que el Señor pueda sentir en su corazón al terminar toda esta pandemia, al terminar todo esto que estamos viviendo, ¿sabe cuál va a ser lo más doloroso para nosotros y lo más doloroso para Dios? O que sienta Dios en su corazón. Que cuando pase toda esta pandemia, nosotros salgamos de nuestras casas con el mismo corazón, hermanos, con la que entramos. Es decir, que durante este tiempo no hayamos escuchado la voz de Dios, que no hayamos sido sensibles ante el trato de Dios. Mire, y si usted me dice a mí, no, que esto es una pandemia y que esto se va a terminar y que volveré yo a mi vida rutinaria, volveré yo a mi vida normal,
Qué pena, hermanos. Qué pena. Porque tenga la seguridad que Dios quiere tratar con su vida y con la mía. Yo no le puedo decir a usted, Dios lo está disciplinando, Dios lo está probando. No le puedo decir eso. Lo que sí le voy a asegurar es que Dios está tratando con nosotros. Si nosotros estamos enojados con nuestra familia, reconciliémonos. Si nosotros hemos puesto en primer lugar nuestras labores cotidianas, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras empresas, y hemos dejado en un segundo plano a Dios, hermanos, volvamos al primer amor. Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de Él y que le busquemos a Él. Que este tiempo que estamos pasando sea un tiempo de meditación. Que este tiempo que estamos atravesando sea un tiempo de reflexión. Y que cuando pase todo esto y nosotros volvamos a nuestras iglesias, volvamos a nuestras actividades, volvamos habiendo renovado nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios. Una vez más, les invito a escuchar la voz de Dios. Y termino con esto. Hebreos capítulo 3, del verso 7 al verso 12, dice lo siguiente. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartar del Dios vivo. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Padre, te presentamos nuestros corazones, Señor. Padre de la gloria, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor amado, a aceptar el trato que quieres tener con nosotros. Padre, tú estás tratando con el mundo, tú estás tratando con tu iglesia. Señor amado, que este tiempo que estamos pasando sea un tiempo de reflexión y de renovación de votos hacia ti. Que renovemos nuestro pacto contigo, Señor. Padre de la gloria, que cuando volvamos y salgamos de nuestras casas, salgamos más entregados a ti, Señor. Salgamos esperando tu venida, Padre de la gloria. Salgamos con nuestras vestiduras más blancas. Si tenemos que abandonar algo que te está ofendiendo, Señor, que lo hagamos por amor a ti, porque tú eres primero, Señor, en nuestras vidas. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.